Hermanos, muy buenas tardes o buenas noches, como dice la pastora. Hoy estoy tratando de reemplazarla, pero ella está bien, ¿eh? Ya el próximo martes estará con ustedes. Y quisiera mirar con ustedes, como siempre, la palabra de Dios, que es aquella que nos fortalece. Joel hablaba de que fuertes son, fuerte, dice el texto, es el que pone por obra tu palabra. Fuertes son aquellos que ponen por obra, ejecutan, dice, tu palabra. Y eso es lo que cada cristiano a veces le cuesta y se recuesta o espera más en sus sentimientos, en algunas situaciones o circunstancias, que apelar a la palabra de Dios, que es nuestra fuerza. Por eso Jesús hablaba de que no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra. Estaba con esto confirmando lo que Joel decía en aquella palabra profética acerca del poder de la palabra de Dios para nuestra fortaleza espiritual y, ¿por qué no?, aún física. Pablo habla que a causa de ello, aún nuestro ser interior es renovado por el Espíritu Santo y la palabra de día en día. Y dice Salomón que la palabra es la que opera operando en los huesos y en las entrañas nuestras para traer salud. Sí, salud física, no solo la parte espiritual. Así que mirando a eso y a la palabra del Señor, quisiera mirar con ustedes algo que es muy conocido en algún aspecto acerca de los talentos, ¿cierto? Y la Biblia habla diciendo que una parábola de Jesús, de alguien que se fue lejos y que repartió talentos, ¿cierto? A unos 5, a otros 2, a otros 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Las capacidades, vamos a llamarlo más comúnmente capacidades, no son dadas a cada persona, La verdad que es un don, un regalo de Dios, y muchas veces, en su mayoría, aquellos que sirven a Dios usan de aquella capacidad que llamémosle un don de Dios o esa gracia de Dios que nos ha legado, nos ha dado, entonces la usamos en favor de aquellos que la necesitan. Por eso Pablo hablaba de que nuestro vocabulario o toda palabra que sale de vosotros sea sazonada con sal, dando respuesta con sazón a quienes demanden acerca de la esperanza que hay en ustedes. Eso hablaba el apóstol Pablo. Así que hablando de estas capacidades que Dios da a cada uno en las distintas áreas de la vida, del conocimiento, de la intelectualidad, a veces las profesiones que se ocupa alguien de estudiarla, porque siente su inclinación hacia ello. Bueno, Dios nos bendice, pero con el fin también de bendecir a otros. Bendecir siempre a otros, porque el llamado de Dios en ese aspecto es bendecir a los demás. Dice, nadie busque su propio bien, sino el del otro. Recuerdo a alguien que me dijo hace un tiempo atrás, quiero estudiar tal carrera porque quiero servir a la humanidad. Y si yo miro en ese momento a la persona que me estaba hablando de esa manera, bueno, era demasiado grande, pero bueno, soñaba en grande. Y hoy está muy cerca de ser eso y su único sentido deseo es ser útil de esa manera a este mundo en el cual vivimos, a la gente. ¿Se da cuenta? Ahora vamos a ir a la Biblia y vamos a mirar una expresión en los primeros días de Jesús cuando Él estaba buscando, no diría contratando, puede ser, pero buscando a sus discípulos. Y vamos a ir al libro de Marcos. Se repite en otros evangelios, pero me gusta en esta forma como está aquí explicado. Dice, Jesús llama a 4 pescadores. Y vamos a leer. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estaban dentro de su
oficio. Echaban la red en el mar porque eran pescadores, ocupados en esa labor, ¿cierto? En esas capacidades que tenían para hacerlo. No nos olvidemos que los discípulos de Jesús o los pescadores no eran solo jornaleros, eran dueños de aquella empresa pesquera. Usted a dónde iba a encontrar que de pronto cuando uno de ellos se va, dice que quedaron los demás trabajando en el barco y los hijos de este señor, que ya vamos a verlo, dejaron a su padre dentro de lo que sería esa pequeña empresa pesquera. Sigamos. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Venid en pos de mí, y esto es interesante, y haré, viene de hacer, de formar, que seáis pescadores de hombres. Estaba llamándoles dentro de sus capacidades a hacer en otro plano lo que ellos estaban haciendo en lo secular, ¿cierto? En un plano espiritual más tarde que lo vamos a ver. Ahora dice que dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, a Jacobo y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que, tomemos atención, ellos estaban remendando redes, restaurando algo que había sufrido un deterioro, una rotura, y estaban trabajando para volverla a su estado original. Retengamos esto, volver esa red a su estado original. Y luego los llamó, y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca, con los demás jornaleros u obreros, le siguieron a Jesús. Quiero que este marco lo mantenga usted para ir desarrollando esta escritura. Y para ello vamos a ir allí en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a ir con tranquilidad buscando el libro de Hechos, ¿cierto? El capítulo 2. Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, que usted ya debe estar sabiéndolo. Si habla del Espíritu Santo, correcto. Pero quiero citar antes una expresión de Jesús cuando se despide de los discípulos fuera de Betania. Y alzando sus ojos, los bendijo y les dijo que debían quedarse en la ciudad de Jerusalén. Lucas 24. Hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Investidos con el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia muestra que estaban en una forma permanente en el templo, alabando, adorando a Dios. Era lo que ellos estaban haciendo después de la resurrección de Jesús. Pero volviendo un poquito más atrás, en los textos que eso lo dice en Lucas 24, como acabo de decir, pero me agradó y viene a mi memoria, Jesús estaba hablando con los discípulos también de Emaús, ahí está el encuentro que él tuvo, y dice que abriendo las Escrituras, pasando por Moisés y los profetas y los salmos, les abrió el entendimiento acerca de lo escrito en la palabra de Dios y que tomaba cumplimiento en su vida en cuanto al sufrimiento, la crucifixión, porque acuérdense que nadie estaba dispuesto de sus discípulos a que él muriera. Es más, si en algún momento podía llegar a suceder algo, acuérdense que dijeron, todos vamos a morir contigo. Había una disposición porque amaban al Maestro, amaban a Jesús, pero aún no tenían todo el conocimiento, la revelación en algún aspecto de quién era Jesús. Como que no sabían. Sí, ellos estaban teniendo algunos conocimientos, por eso de Jesús le dice en un momento que aún el Espíritu Santo no ha venido sobre ustedes, no lo han recibido, y yo no puedo compartir muchas cosas, porque aún, véalo, aún no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, dejando Lucas
en los últimos versículos, hablando de la parte de alabanza y adorando a Dios en el templo, vamos a Hechos y encontramos en Hechos capítulo 1 que se reunieron con la Virgen María, los discípulos, esperando los 120 que se reunieron allí, que se cumplieran ellos y sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando miramos allí en la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo y ¿qué les da? Les da ser llenos del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas. De esto no voy a entrar en todos los detalles, pero se ha hecho pruebas, ¿cierto? Científicamente, cómo el cerebro actúa cuando un cristiano, están las pruebas, cuando un cristiano habla en lenguas. Dice que es como que el cerebro toma como un descanso, una cosa así, y allí está la persona porque es una comunicación con el Espíritu Santo de Dios, donde somos, dice, edificados, somos fortalecidos. Pero voy a esto. Leímos en en Marcos, que allí estaba Pedro, que echaban las redes. Pero antes de tomar esta área, quisiera ver con ustedes el trabajo. Estoy hablando de ser lleno del Espíritu Santo y voy a volver a Lucas en el capítulo 5 y leerles algo muy interesante porque estamos viendo acá un desarrollo en la vida del cristiano que se va a ir dando, que se da en su vida, que se da en la mía y que es necesario para el crecimiento en las cosas del Señor y en nuestro andar secular acá en la vida, pero siendo hijos de Dios, llevando ese testimonio. Miren lo que dice acá la palabra de Dios. Y vio 2 barcas Jesús estando allí en el lago de Genesaret, porque la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y dice, vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, mire, importante, habiendo descendido de ellas, de las barcas, lavaban sus redes. ¿Escuchó? Lavaban sus redes. Y entrando Jesús en una de aquellas barcas, de la cual era de Simón Pedro, se repite un poquito de Marcos, ¿cierto? Refrescando la memoria recientemente, y le rogó que se apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Qué le responde Simón o Pedro? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando o pescando y nada hemos pescado, nada. Mas en tu palabra echaré la red. Y acá, qué interesante, cada evangelista toma un área de la vida, cuenta, ¿cierto?, de lo que sucedió en la vida de Jesús mientras estuvo en la tierra. Y más adelante, frente a este milagro, que usted lo habrá visto también en el otro evangelio, más en tu palabra echaré la red, dice la palabra de Dios que Pedro cayó de rodillas y le dijo a Jesús, apártate de mí porque soy hombre pecador. Él era un pescador que tenía su pericia, su experiencia, y no habían pescado nada. Pero Jesús le dice, ve más adentro. Y allí Pedro obedece. Sin duda al ver milagros, no sé lo que habrá pasado ahí, cuando la gente se golpeaba para oír la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, allí en Lucas 5, lo siguiente. Cuando Pedro exclama, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, le habla, no temas, Pedro, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Se repite lo que brevemente Marcos registraba. Dejándolo, le siguieron para ser discípulos de Jesús. Y voy a contar otra vez Lucas, donde habla de que se concentraban o iban al templo a orar y esperar sobre la promesa del Espíritu Santo. Y acá quisiera ver quién echa la red. Hablando de las capacidades que a veces aún en la parte secular podemos ser personas usadas por Dios dentro de nuestras tareas, capacidades, diríamos, cierta profesión o cierto oficio, que siempre tiene que ser disponible no solo para ganar mi sustento, sino que Pablo enseñaba también
que debemos compartir con otros frente a las necesidades que otras personas tienen. Así que bueno, en ese campo encontramos al apóstol Pedro lo siguiente: después de ser lleno del Espíritu Santo, en el capítulo 2 de los Hechos, hablaban en otras lenguas, la gente se agolpó porque fue como un golpe, un viento recio. Bueno, y la gente vino a ver qué pasaba, o estos, no sé, cristianos se habían vuelto locos, hablaban en lengua, lloraban, era como un desorden. Pero Pedro, viendo a la gente que estaba espantada porque hablaban en su propia lengua, podían hablar otros idiomas, eso, la glosalia, ¿cierto? Hablaban en otros idiomas que la gente entendía de las maravillas de Dios, ¿cierto? No sé si en italiano, en griego, habían cosas que ellos entendieron, que esos discípulos indoctos, y lo que para colmo les tocaba era que eran personas sin letras, como dice la Biblia, pero hablaban estos idiomas, hablando de las maravillas del Señor. Y Pedro dice que se pone en pie con los 11 apóstoles y alzó la voz. Y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque en estos, los demás hermanos, no están borrachos o ebrios, como dice acá, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos verán sueños. Y él cita toda la parte de Joel acerca de esta promesa. Y dice: varones israelitas, oíd, porque estaba hablando de los judíos. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos lo saben. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Qué importante es esta parte donde la soberanía de Dios se expone tan claramente. No fue porque alguien quiso traicionar a Jesús. Había una hora, un tiempo determinado en el conocimiento de Dios para que Jesús vaya a la cruz. Qué interesante es saber esto, que no es la voluntad humana, sino por eso cuando Jesús hablaba de morir, la gente, los discípulos se rebelaban. No, Señor, nunca tal cosa te acontezca. ¿Se da cuenta? Pero acá Pedro, por la revelación del Espíritu Santo, que es que viene a ayudarnos, ¿cierto?, en las oraciones, pero en la revelación de la palabra para entenderla, dice a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía retener a Jesús. Él dijo: yo soy la resurrección y soy la vida. Y él cita allí textos sobre el Salmo, de profecías que habían estado, no digo en oculto, pero sin comprenderla, de cómo Dios hablaba de la futura crucifixión y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es saber que aquellos profetas hablaron profecías que habrían de cumplirse en el tiempo, y qué importante saber que tomaron cumplimiento. Por eso también la Biblia hoy habla en el campo de la parte profética, aunque tenemos la palabra profética toda más permanente que nos habla a nosotros hoy en algún culto. A veces dice: Dios me habló, sí, Dios habla, pero también están aquellas profecías que alguno puede tener el don, pero de eso, al venir por un canal humano, Dios dice que que se revise. No es llegar: me dijo, me voy a la China mañana. No. Dice que tiene que ser revisada porque viene por un canal humano. Y habla de ser revisada. Pero acá él está dando todo aquel conocimiento de Dios. Y dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra, la palabra de que Pedro estaba comunicándoles de lo que había sucedido ese día, dice lo siguiente: y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas a la iglesia, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones.
estaban siendo unidos por el Espíritu Santo de Dios en uno, teniendo comunión y velando por las necesidades de las demás personas. Qué importante lo que el Espíritu Santo hace, ayudándonos para que también seamos dadores, que podamos compartir con otros la palabra del Señor. Y vamos a mirar esta expresión cuando dice lavaba las redes, lavar las redes. Eso habla de limpieza. Y acá hay algo muy importante. Cuando Dios toma una vida, ¿cierto? Dice que lavaba las redes. Cuando se lava, eso habla del poder de la sangre de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nuestra vida da un testimonio a los demás. ¿Vio que dijeron, estos estuvieron con Jesús? Que la gente durante el juicio de Jesús se acuerda aún a Pedro, porque su hablar es como él. Había algo que había quedado en ellos y no podían negar que habían estado con Jesús, dice la Biblia. Ahora, el lavar habla de santidad y santidad nos habla de consagración. Y cuando hablamos de santidad, dice, ser santo es estar aparte. ¿Se da cuenta? O sea, consagro mi vida para los usos del Señor. Eso es ser consagrado. Y santo soy por causa del poder de la sangre del Señor. Y como personas limpias, lavadas, podemos dar testimonio de Cristo en las distintas esferas de la comunidad que me toca vivir. Sea en el trabajo, donde sea que estés trabajando, debe ser un testimonio a los demás en todo aspecto. Conducta, la forma de hablar. Bueno, hay muchas cosas que un cristiano comienza a atesorar la palabra de Dios y comienza a ser transformada en la conducta de una persona y ya dan testimonio de que esta persona es diferente. Y ha pasado con muchos de nosotros. No es igual a los demás, pero es la gracia de Dios. Eso es ser hijo de Dios. Eso es estar como esas redes lavadas, limpias, listas para ser echadas y cosechar. Por eso cuando Pedro habla, parándose, era la red. Él tiró la red y mire lo que dice la palabra de Dios. Fueron añadidos a la iglesia como 3.000 personas en una sola predicación. ¿Cómo? ¿Ganó más almas que el Señor Jesús? Bueno, está escrito. Bajo la unción del Espíritu Santo, ¿no dijo el Señor Jesús también? Mayores cosas que estas haréis cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios. Así que Pedro fue el paladín, pero quien también Dios le abrió el entendimiento y pudo comunicar lo que allí estaba sucediendo, era algo que estaba escrito en la palabra de Dios y que tomaba cumplimiento. Así que, por favor, tengamos presente las cosas de echar las redes, lavar las redes, y ahora quisiera mirar un poquito la extensión o el caminar de la iglesia. El caminar de la iglesia. En un momento quisiéramos ver ahí cómo la iglesia camina en aquellos días, cómo caminó y cómo camina en nuestros días. Vamos a un pequeño corte. En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente, porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen.
De vuelta con ustedes para seguir conversando sobre los pasos que tenemos que dar en esta vida como cristianos. Quedábamos ahí cuando en esa consagración, en ese echar las redes, los resultados que vimos de Pedro cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cómo pudo hablar la palabra y cómo esa gran cosecha de almas, léalo ahí en Hechos, ¿cierto? Y habla de la comunión que comenzó a crearse entre los creyentes, donde también la Biblia registra que no había ningún necesitado. Qué importante cuando hay una comunidad que puede realmente estrechar los lazos y vivir de acuerdo a las Escrituras también, o a las cosas que Dios nos ha mostrado, cómo vivieron otros cristianos y poder ponerlo en práctica. Y yo doy gracias también saludándole cómo las personas me han llamado, algunos hermanos desde el norte, noticias agradeciendo por los llamados telefónicos, por las situaciones que algunos han vivido dolorosas, pero que todos hemos estado como iglesia junto a ellos y nunca debemos dejar de estar presentes. Bueno, y hablando de capacidades, dones o talentos, yo quisiera mirar un poquito, pero no lo voy a hacer buscando el capítulo, pero si ustedes recuerdan la conversión de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, aunque lo vemos solo, se piensa que él quedó viudo, porque un rabí, como lo era un rabino, tenía que ser generalmente casado para pertenecer al cuerpo del Sanedrín. Bueno, pero él estaba persiguiendo a la iglesia, a estas personas que habían sido llenas del Espíritu Santo y que comenzaban a tener gran comunión, y dice que Dios les daba gracia con todo el pueblo. O sea que día tras día, dice que se añadían a la iglesia cientos o miles de personas, bautizándolas y viniendo a Cristo, tomando como consejo literal la palabra de Dios que la tenían en sus manos como judíos, ¿cierto? Por eso Pedro dice, a vosotros sois israelitas, hablándole al pueblo, que lo primero que ellos tenían era sus propios hermanos, para que predique el Evangelio y para que lleguen a aceptar realmente la palabra de Dios en aquellos días y sean salvos, como Jesús le dijo, semejante al mensaje un poco de Juan el Bautista, huid, escapar de esa generación mala para poder ser regenerados por el poder del Evangelio y sus vidas fueran transformadas. Ahora, cuando miramos ahí la persecución de la iglesia, no nos olvidemos que el Señor les dijo que deben asentar en Jerusalén para que sean investidos con el Espíritu Santo, y luego les habla de ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que ellos no tenían que conservarse allí en un lugar o en una localidad, sino que tenían que predicar el Evangelio, o la Gran Comisión, como le llaman muchos, en todos los lugares habitables, para que la gente conozca a Cristo y sean salvos. Porque, hermanos, o amigo que me escucha, la Biblia habla claramente que tenemos una vida con Dios, en Él, por recibirle, y es una vida de eternidad. Pero la persona que no le conoce, también Dios nos dio eternidad, ¿cierto? Ahora, ¿dónde pasamos esa eternidad? ¿En la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios? Es para pensarlo. Así que seamos fieles a aquellos que hemos recibido a Cristo en compartir las verdades del Evangelio con aquellos que no la conocen. Y vamos a mirar a Saulo, que estaba bajo esa amenaza permanente contra la iglesia y siendo testigo de muertes. O sea que fue una persona, cometió un asesinato, pero con consentimiento de las autoridades locales, religiosas. Qué tremendo es cuando la gente no llega a entender los propósitos de Dios y van contra personas inocentes que quieren vivir su vida y que han entendido que hay un camino distinto, pero que no ofenden a nadie. Porque miren lo que dice la Biblia de los primeros cristianos, que tenían gracia con todo el pueblo. La comunidad no tenía falta de necesidades, porque había tal unidad que no habían necesitados. Es tremendo. Ponían todos sus intereses
en la comunión, en el amor, en el dar, en el estar presentes en esos momentos. La Biblia habla de una modista que falleció y todos lloraban porque era una mujer que no solo trabajaba vendiendo sus modelos o cosas que hacía, pero dice que ayudaba a los necesitados. ¿Y sabe cómo lloraban por ella, por su muerte? Porque era alguien de tanta bendición para tantas personas que no tenían recursos. ¿Y qué pasó? Ahí habla de la resurrección de ella, de Dorcas, cómo Dios la levantó por amor a la oración y al pedido de los hermanos. O sea que el poder de la resurrección todavía opera, Dios nos ayude. Y bueno, y hablando de Saulo de Tarso, yo quiero ir con ustedes para conocer un poquito cuál era su profesión de Pablo. Allí en el libro de los Hechos, el capítulo 18, después de Pablo estar en Roma, Grecia, ¿cierto? Atenas, dice la Biblia aquí, después de estas cosas, Pablo estaba ahí, fue Pablo a Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural, dice, del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Siempre hubieron persecuciones o la parte migrante, que tremendo. Y como era del mismo oficio, escuche ahora, que ellos, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, carpas. Y acá voy a añadir un pasaje de una visión que tuvo Pedro. La voy a conectar con esto. Pedro estaba orando, ¿cierto? Y tuvo, mientras oraba, una visión. Y dice así, le dijo el Espíritu a Pedro, he aquí 3 hombres, te buscan, levántate, desciende, no dudes en ir con ellos, le dice Dios, yo los he enviado. Pero la visión que Pedro había tenido era una gran lienzo. Y habían animales, mire lo que dice, capítulo 10, léalo usted, y dice que había todo tipo de animales, porque el judío, usted sabe, que come ciertas cosas, aún hoy conservan su dieta o su forma de, diríamos, religiosa, todavía, y hay ciertas partes, el otro día escuchaba que acá en Gallego estaban justamente una parte de los judíos, que con ellos viene un rabino también, del cordero, ciertas partes no las comen. No voy a entrar en esos detalles, pero estaban acá creo que hasta salió una noticia en los medios acá en Río Gallego, ¿cierto? Como ya tienen una costumbre antiquísima, los judíos cómo comían. Entonces, Pedro, que tenía también la convicción de ciertos animales inmundos y puros, rechazó no comer. Nunca entró en mi boca nada inmundo y discutía con Dios en esa visión porque le decía, Pedro, mata y come. Y en ese momento que estaba discutiendo en esa visión con Dios, ¿cierto? Le dice, Pedro, 3 hombres te buscan, lo sacó de la visión y le dice Dios, ve con ellos, no dudes en ir. No nos olvidemos que era un lienzo, no tiene forma. Era un gran lienzo, capítulo 10. Hay que darle forma. Que leímos recién que el oficio de Pablo era hacer tiendas o carpas, vamos a llevarla a nuestros días, hacer carpas, que también hoy tienen su living, su dormitorio, cocina, en fin, las carpas hoy son muy hermosas, como ha ido avanzado en el tiempo. No digo de aquel día, del pasado, pero puede ser que ellos hayan sido pioneros en otra forma de carpas como se usaba en el Oriente, ¿no? Uno no sabe. Pero era lo que usaban en aquellos días y que las hay muy hermosas. Basta ver algunas películas que a veces nos muestran cómo vivían los beduinos y cómo avanzaban en esa área del acero, de la construcción de las carpas, ¿cierto?
Bueno, y cuando, creo que dejé claro, era un lienzo. Cuando él va a la casa de Cornelio, encuentra que era un hombre, un militar, que estaba ayudando a los pobres con ofrendas, cubriendo necesidades. Y él oraba a Dios por conocer más profundamente al Señor. Entonces cuando Pedro va para verle, y Cornelio le dice, acá estamos reunidos para oír todo cuanto Dios te diga. Y él les predica el Evangelio. Habla de la obra de Jesús, de la obra de la cruz. ¿Y qué hizo el Señor? Cuando ellos recibieron a Jesús, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Y qué va a hacer Pedro? Pedro tenía una parte judía, un estómago, diríamos, consagrada todavía a su religión, por tradición. Entonces no entendía, pero sí entendió que Dios no hace acepción de persona. Cornelio no era judío. Entonces ahí hay un gran signo de pregunta que se le abre a Pedro. ¿Cómo? Claro, Dios había dicho que hacer los judíos eran la luz a las naciones. Por ello es que están sufriendo consecuencias todavía, porque ellos perdieron el punto para lo cual Dios los había bendecido para hacer a su vez una bendición en el aspecto general. Hoy ellos están muy preocupados, esperando todavía a Jesús que vuelva, ¿se da cuenta? Pero no voy a entrar en todo el detalle ese. Pero acá encontramos a Pedro con esa visión del gran lienzo y alguien tiene que darle forma. Ahora encontramos a Pablo en el capítulo 18, que se encuentra con Aquila y Priscila, que eran del mismo oficio y se dedicaron por varios años ahí, dice que se quedó con ellos, pues el oficio era hacer tiendas. Y acá yo quiero ir a 1 Corintios y leerles un texto que dice lo siguiente. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque somos colaboradores de Dios. Ustedes son labranza de Dios hablando, edificio de Dios hablando del creyente. Pero dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha puesto, el cual es Jesucristo. Y él dice, conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Acá habla de la iglesia. Habla de aquel grupo de gente, de esos miles en Jerusalén, que fueron llenos del Espíritu Santo también, que la iglesia vivía días gloriosos y hermosos. No había ningún necesitado, gente sanada, milagros ocurrían, tenían todo el bien, pero Dios lo que quería era que eso lo llevaran. Lamentablemente vino esa persecución y en vez de ir por amor, fueron, por causa de esa situación, pero donde quiera que iban, léalo, iban predicando el Evangelio y los milagros les acompañaban, porque Jesús iba con ellos, porque está escrito, Él vino a nosotros, hizo su morada, y como yo cité un texto, que mayores cosas que estas haré, porque yo voy al Padre, entonces Dios puede usar tu vida, si estás en comunión, consagrado a Dios, como aquellas redes lavadas, ¿cierto? Limpias. Bueno, Dios puede usar tu oración y tu vida para bendecir a otras personas, porque nadie es más. Somos hijos de Dios y tenemos autoridad y su bendición para poder bendecir a otros. Así que predique el Evangelio, ore por las necesidades de las personas y vea cómo Dios responde al clamor de nuestros corazones cuando lo hacemos con esa consagración y siendo santos, apartados para dar las buenas nuevas de salvación a otros. Entonces, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Yo dije que Pablo, su oficio, dice la Biblia, era hacer tienda, darle forma. Él comenzó a predicar el Evangelio, pero puso un fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Y esa expresión, fundamento, es lo que cuando Pedro se acuerda que tuvo la visión en su momento, esa revelación que le dijo a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le habló Pedro a Jesús revelándole una verdad que dice, si solo mi Padre te lo pudo haber revelado, le dijo Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, hablando de su persona, no nos olvidemos que Jesús le había cambiado el nombre a Pedro, era Simón, que lo leímos,
pero luego le cambió el nombre por piedra, pero cuando habla de su persona, habla de la roca. Jesús era la roca, es el fundamento de la iglesia, y Pablo tuvo esa revelación para comenzar a edificar a los santos que estaban siendo instruidos a diario o en la sinagoga con la palabra siendo revelada. Pablo es la persona que realmente trabajó bajo la unción del Espíritu Santo y bajo la revelación que Dios le dio para poner fundamentos en cuanto a la iglesia, su andar, su edificar, y habla de que el edificio, nosotros somos colaboradores. Dice, ustedes son la labranza de Dios, edificio de Dios, que no es una iglesia, una catedral levantada, sino cada persona es templo de Dios y Dios nos mira como su gran edificio, su iglesia. Por eso es tan importante en este tiempo reclamar en nuestras oraciones el vivir por lo menos un poco de acuerdo a la iglesia primitiva, pero ser mucho más eficaces porque tenemos mayor revelación que en aquellos días. Y bueno, y ahí encontramos a Pablo edificando, dándole forma a esa iglesia o a ese lienzo, a esos miles de almas ganadas, poniéndolas en el lugar correcto. Pero mire cómo cada uno sobreedifica. Por eso a veces la iglesia tiene vaivenes o pasan cosas que a veces las lamentamos, porque bueno, a Dios le plugo, a Dios le plació elegir personas humanas para la edificación de los santos. Dios no dejó ángeles, sino tomó personas que se consagran para la obra del Evangelio y van transmitiendo las verdades de Dios de tal manera que las personas van siendo formadas conforme a la palabra revelada y toma parte en ello. Y por eso muchas veces las personas dejan vicios, malos hábitos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene a ellos y la revelación de la palabra les habla de que eso no está correcto. Mire, en los días de Corrietembón, de Calvino, de aquellos grandes predicadores, fumar no era nada malo. ¿Cómo no? No era malo. Y Spurgeon, con su amigo, en un momento dado, él estaba fumando, eran de la iglesia primitiva, y le dice, no es bueno, no es correcto lo que estás haciendo. Y él dice, no, yo no sabía, si esto molesta, lo deja. Se da cuenta, costumbres que habían, pero la rechazó. Hoy sabemos que el cigarrillo, bajo otras quizás concepciones, no sé, contamina, es dañino, es problema de cáncer, hay un montón de cosas que trae aquello. Pero quiero decir que cuando un creyente oye a esto, Dios le muestra, no es correcto lo que estás haciendo, él lo deja y realmente Dios comienza a usarnos en favor de otros con mayor eficacia. Así que aquí con el apóstol Pablo, dándole formato a la iglesia y creando un modelo como en el antiguo tiempo fue el tabernáculo con sus distintas separaciones, hoy está la iglesia y la iglesia es una, no es una iglesia, no, la iglesia es una, sean chinos, japoneses, coreanos, del norte, del sur, que se convierten, somos la iglesia del Señor. Por eso, cuando Pablo hablaba de la iglesia, no hablaba de un centro, dice a la iglesia que está en tu casa. Y hablaba de distintos lugares, respetando a la señora, dice en algún lugar, que habría su casa donde estaba la iglesia, pero la iglesia eran los santos o los creyentes que se reunían. Y hoy también, quizás por razones de gobierno, está la iglesia bautista, la metodista, está, bueno, distintos nombres que se colocan, Betel, no sé, distintos nombres se les da a las iglesias como para tener una identidad y algunos son, bueno, no sé si voy a decirte pentecostales, son más fogosos, más, bueno, distintas caracteres dentro de lo que sería la parte culto, ¿cierto? Unos cantan más, otros estudian más, como acá en Gallego tenemos la posibilidad de ser realmente personas con mayores conocimientos bíblicos por la facultad. Y es hermoso poder tener un conocimiento bíblico porque llegamos a conocer a Dios en forma más profunda y somos frente a Dios más responsables de poder vivir de acuerdo a su voluntad porque Dios nos está revelando, mostrando el camino. Y si te dan un mapa, sabes a dónde vas a ir. Pero eso es lo que tenemos acá y aprovéchelo
de paso. Bueno, sigamos con el apóstol Pablo. Entonces, él es el que conforma de tal manera que cuando Pablo estaba por partir por causa de enfermedades, ¿cierto? Él habla que muchos le habían abandonado, discípulos, personas. Siempre pasa, lamentablemente. ¿Se acuerda cuando Jesús hizo el milagro de los panes, de los peces? En algún momento, cuando la gente le sigue, él dice: ustedes no me siguen por seguirme y querer mi palabra o la transformación de sus vidas, sino me siguen por el milagro de los peces y el pan. Pero él habló de la importancia de la vida misma, habló de sus palabras como palabras de vida eterna, lo que él hablaba, y dice que muchos se enojaron, se volvieron atrás, muchos discípulos. Pero Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea que siempre hubo personas que no lograron entender la fase espiritual, sino una paz material. Total, Dios me bendice, me da y me falta, voy y busco. Parece que Dios es el gran supermercado. Pero otros entendemos que hay mucho más que la comida, como dije al principio, que el Señor hablaba. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque somos personas o seres creados con eternidad espiritual, ¿cierto? Y quizás cuando me vengo a Cristo, mi espíritu que está muerto se amalgama con el espíritu de Dios, ese hálito de vida, y comenzamos a darnos cuenta de que vivíamos en oscuridad y hoy resplandece la luz del Señor en nosotros y podemos, como dije el otro día: hijo mío, dame tu corazón, pide Dios, y miren tus ojos por mis caminos. Se nos abre realmente un nuevo camino y un hacer diferente para glorificar a Dios. Ahora, yo estaba hablando de aquello de Juan. ¿Se acuerdan? Juan dice: remendaban redes. Y dije que remendar es volver algo a su estado original. Y acá voy a mirar con ustedes una escritura que dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Juan, no nos olvidemos que estuvo en exilio. Él estuvo en la isla de Patmos por cosas de gobierno y persecución religiosa. Siempre hubo persecución. Debemos estar preparados. De alguna manera se levantaron malos testimonios contra Pablo. ¿Se acuerda que lo salvaron de las pedradas en algún momento? Lo descolgaron en una canasta sobre un muro para que no muriera pensando que lo habían muerto. Bueno, siempre hay cosas, pero lo importante es saber quién sos frente a Dios sobre todas las cosas y cómo caminás de acuerdo a la voluntad de Dios. Las piedras van a venir, pero Dios que ayudó a Pablo de una muerte, lo levantó, también nos va a levantar a nosotros para seguir predicando y poder dar una comunicación más clara del Evangelio y acerca de la eternidad que espera a todo humano, porque Dios nos creó para su gloria y para su alabanza. Y dice la Biblia que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para que vaya el hombre. El hombre elige voluntariamente un lugar de tormento. ¡Qué terrible! Ojalá que tú sepas tomar una elección sana y seguir a Jesús. Bueno, y acá Juan, después de estar en la isla de Patmos, bajo por la causa de la persecución y preso, tuvo una gran visión, que es el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Que dice muy claro que es la revelación de Jesucristo, dada a él, que no vamos a entrar en ello, pero es un libro comprensible hoy, frente a todos los eventos que van tomando lugar, y aunque parecen alegorías o cosas, son cosas que tienen cumplimiento. Qué tremendo, ¿eh? Pero voy a hablar de lo que dijo Juan en un momento. Fue uno de los pastores que tuvo la iglesia de Éfeso, que creció en una forma maravillosa. Salía a Efesios y se va a dar cuenta qué pastor tuvo, que fue Juan. Y en sus últimos días dice que a causa de no poder caminar bien lo llevaban en anda y él iba por los pasillos diciendo: hijitos, amaos los unos a los otros. Él predicaba sobre el amor, remendar. Él estaba con su hermano remendando redes. Vamos a ir enseguida a ese detalle. Dice: hermanos, Primera de Juan capítulo 2, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio.
Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y él habla, su mensaje es sobre el amor. Usted léalo y va a encontrar en toda la escritura que él de su carta habla del amarnos los unos a los otros. Y acá es difícil a veces amarnos. ¿Sí? Cuesta amarnos. Pero es un mandamiento que Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese que me dañó, sí, cuesta. Pero Dios puede darnos la capacidad de amar y perdonar. Así que pidamos a Dios liberar a esas personas llenas de odio, de resentimiento, que acusan, que se levantan, que dicen cosas, para poder librarlas de una condenación eterna. Seamos tú y yo personas que podemos darles el perdón y poder quitar la llave de ese candado y hacerlas libres para que conozcan a Cristo y puedan ser realmente candidatos a eternidad para el cielo, que Dios puso en ellos eternidad realmente para que le conozcan. Y acá dice la palabra de Dios que Él no traía nada nuevo. ¿Se da cuenta? Nada nuevo. Y tuvo esa revelación tremenda de Apocalipsis. Pero Él no se agrandaba por ello. Pero nada nuevo. Porque no hay nada nuevo. Pero dijo cosas que... este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Hablando de Jesucristo, su ministerio en la tierra. Y la palabra de Dios nos habla con claridad. Y quiero decir ahora, remendar es volver algo al estado original. Y cuando Juan vuelve, la falta de amor, el problema del anticristo, cualquier cosa que es anticristo. No estoy hablando del tiempo que hoy también estamos viviendo, una atmósfera muy distinta y difícil en nuestros días. Y dice la Biblia en Judas que no ignoramos que hay un sistema anticristo, anticristiano instalado en el mundo y a veces florece más, asoma con más, no sé si decir, persecución, pero que la hay. Pero él hablaba del amor entre nosotros. Y eso es lo que debe primar en el cristiano. Saber cubrir al otro, bendecir a la otra persona y ayudarlo en este tiempo para que como iglesia podamos crecer sanos. Dice la Biblia que Él viene por una iglesia santa, que no tenga arruga, ni mancha, ni cosa semejante. Frente a lo que hemos mirado, al oficio, aún en el área secular, a la capacidad que Dios te ha dado. ¿Qué estás haciendo? Quizás sos un vendedor. ¿Y un vendedor? Bueno, un vendedor. Sí. Bueno, ¿qué ofrecía Jesús frente a la samaritana? La mejor agua que podía encontrarse fuera de este mundo, no había. Dice, volverás a tener sed hablando de lo terrenal, pero yo te ofrezco un agua que perdura para la eternidad. Bueno, ¿se da cuenta? Debemos predicar el Evangelio y compartirlo hoy más que nunca, mucho más en estos momentos difíciles que estamos viviendo por la pandemia, donde tantas personas necesitan, ¿sabe qué? De una palabra, de un llamado telefónico, de una visita tal vez. Y si no se puede, llámelo, pero que podamos en estos días hablar del amor de Dios, que es una necesidad que tienen las personas, afecto, comprensión, y Dios nos da la gracia para poder ayudarlos. Así que, como dice la palabra de Dios, hablando Pablo a Timoteo, y por si yo me tardo, le hablaba, quiero que sepas, y le escribía, cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente. Dios les bendiga, hermanos, y que esta palabra realmente pueda ser atesorada, y yo le pediría que usted ahonde en estos principios, cosas básicas que les dije, para profundizarlas y Dios puede darle un hermoso mensaje para compartir con otros. Nos vemos en unos días próximos. El Señor les bendiga. Bendiciones.